Es un gusto enorme para mí poder compartir con un gran amigo, con un gran educador, investigador en el mundo de la educación y la música, que es el máster Juan Carlos Molano Zuluaga. Es profesor, educador musical en el Colegio Juan Evangelista Gómez de la ciudad de Bogotá. Cabe mencionar también que don Juan Carlos Molano es máster de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Obtuvo su maestría en etnomusicología. Es una persona con formación también en el área de la antropología. Ha trabajado con poblaciones indígenas también. Cabe, podríamos anotar que tiene proyectos ya en su calidad de artista como músico y tiene una banda propiamente, una banda de música infantil. Sobre estos y otros temas más conversaremos con don Juan Carlos, a quien le agradecemos su paciencia, primeramente, ¿verdad? Esperar la transmisión. Le agradecemos también su tiempo de podernos acompañar en esta tarde y quisiéramos retomar un diálogo que yo creo que a muchas personas les interesa, ¿verdad? Que es el tema de la educación infantil, y el caso de la música, porque la música es un mundo maravilloso, es un mundo del cual creo que muchos y muchas disfrutamos, pero qué mejor que con un experto para conocer sobre el tema y darte la bienvenida, Juan Carlos. Bueno, Luis Pablo, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar compartiendo contigo en este espacio. Ya lo tenía ya muy referenciado desde hacía ya varios meses y me gusta mucho la dinámica que tratan aquí, las conversaciones que se dan al respecto con temas muy interesantes. Es un placer y un honor estar compartiendo contigo acá este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Quisiera tal vez iniciar este espacio de entrevista recuperando tu faceta de músico, cómo llegas a la música, ¿verdad? Tal vez como para darnos un contexto de luego, cómo te acercas a la educación, ¿verdad? Perfecto, Luis Pablo. Bueno, básicamente yo llego a la música es por mi padre. Mi padre fue como el iniciador de, de- de esa parte musical en la familia. Mi hermano y yo fuimos como permeados por todo lo que trae mi padre alrededor de la música. Mi papá es un músico empírico, él aprendió solo, pero de igual manera, desde muy pequeños lo empezó a inculcar a nosotros, entonces a interpretar lo que fueron los instrumentos de cuerda y algunos instrumentos de percusión y especialmente a cantar. Ya después empezamos como motivados a como a entrar en una educación más formal y fue ahí donde empezamos a mi hermano y yo a realizar los estudios universitarios en la ciudad de Manizales, la licenciatura en música. Y ahí básicamente empieza como a abrirse otro mundo alrededor de ya todo lo que básicamente estoy haciendo y estoy construyendo en estos momentos. Entonces creo que todo el inicio se da ahí en todo ese vínculo con mi padre, que fue el que me inicia, y después entrar a la educación formal también, entonces me da como otras perspectivas de conocimiento y de análisis alrededor ya de lo que se está construyendo. Juan, una pregunta. Ya antes de hablar propiamente de lo que es la educación inicial, la educación de niños, me gustaría saber en términos más generales cómo aprendemos música, eh, sin importar la edad, cómo el ser humano puede ingresar al aprendizaje de la música. Sí, básicamente, bueno, es un concepto muy amplio, es una categoría muy amplia hablar de música como tal. Y para lograr y tener como unos inicios en la parte musical, bueno, yo no diría tanto como la parte musical como concepto o categoría, sino más que todo como una iniciación o sensibilización con el sonido, con el fenómeno del sonido, que es lo que nosotros, o que lo que se hace más que todo con los niños, ¿cierto? Entonces, en una educación inicial, hablando propiamente, pues, con respecto a tu pregunta.
Entonces, creo que esa estimulación temprana alrededor del sonido da como muchas perspectivas y muchos alcances para ir más allá después a tener como otras inclinaciones ya propiamente dichas con la música, lo que es la armonía, la melodía, bueno, etcétera, que son ya Ujú. como otras líneas o lo que comprenden sí la música, ¿cierto? Lo que todo mundo tenemos en su concepción o percepción de lo que es la música. Pero en lo que es la iniciación musical, la educación inicial, creo que parte muchos desde conocer todo ese espectro del sonido, todo ese fenómeno del sonido. Y creo que los niños y niñas deberían de tener como esa sensibilización en esa parte sonora, ¿cierto? A partir de entender el sonido y sus distintas características de esas cualidades sonoras, se pueden desprender muchísimas actividades alrededor de estas para la educación inicial. Entonces, creo que básicamente con respecto a tu pregunta es esa, a los niños no se les presenta la música como tal, como la presentamos de pronto en niños con un desarrollo más avanzado o en una etapa más avanzada, como por ejemplo la primaria alta o bachillerato, ¿cierto? Sino que se les da como un insumo de sensibilización en torno al sonido, sus características, sus cualidades sonoras, creería yo. Ujú. Hay muchas realidades alrededor de esto y se está construyendo mucho currículo alrededor de lo que puede ser la parte artística para la educación inicial. Juan, tal vez para que nos contextualices, a quienes estamos aquí en Costa Rica, ¿cómo es la educación musical en Colombia, específicamente para el caso de los niños? Bueno, en Latinoamérica, bueno, no solo en Colombia, sino que creo que en toda Latinoamérica se determinan como unas realidades en cuestión del desarrollo de las etapas del niño. Yo lo voy a hablar desde el contexto colombiano. Acá en Ujú. Colombia tenemos la educación inicial, que es lo que comprende, no sé cómo será en Costa Rica, pero es lo que comprende el preescolar, ¿cierto? El preescolar es decir, bueno, hablando de preescolar también hay como distintas etapas en el desarrollo del niño y depende de la institución también dan cabida a atender cierta población. En mi colegio está el preescolar y tenemos los niños de jardín y transición, ¿cierto? Entonces tenemos que son niños que están entre las edades de los 4 años, 5 años. Y en esas edades está lo que es la educación inicial, y ahí es donde se empiezan a gestar todo el desarrollo y proceso del arte o los inicios de la parte artística en los niños, ¿cierto? Entonces está como ese nivel o ese ciclo inicial, después viene primaria, que es desde primero hasta quinto, y después viene bachillerato, que es desde Ujú. sexto hasta 11. ¿Mm? Dependiendo de la institución, ¿cierto? Y dependiendo del currículo y del PEI de la institución, también se dan como estos insumos alrededor del arte, ¿cierto? Si el colegio a partir del PEI necesita que los estudiantes tengan distintas competencias en su formación artística, entonces obviamente va a requerir profesionales que estén al tanto de esa y de cubrir como esa realidad con los estudiantes. En el colegio donde estoy, se da música desde la educación inicial, ¿cierto? Desde preescolar hasta 11. ¿Mm? Y obviamente podríamos decirlo que habrían 3 currículos. Entonces está el currículo al respecto de la educación inicial, de la formación de los niños más pequeños y otro alrededor de la primaria y otro alrededor de bachillerato, ¿cierto? Ujú. ¿Y cuáles son, vamos a ver, cuáles son las claves, por llamarlo de alguna forma, para que un niño en edad muy temprana pueda
disfrutar de la música, no digamos así de una forma muy dentro de la perspectiva académica, pero sí disfrutarla, sí aprender a vivirla, sí aprender a digámoslo así, apropiarse de ella. Bueno, Luis Pablo, esa es una pregunta muy interesante porque, bueno, yo trabajo con lo que son ambientes de aprendizaje, ¿cierto? Yo desde hace más o menos unos años, yo ya estoy muy vinculado con lo que es la educación inicial. Y me enamoré de ese proceso con los niños. Entonces, yo he estado mucho en procesos de investigación alrededor de el cómo, ¿cierto? El cómo darle todos estos insumos a los niños. Desde hace unos años vengo vinculado también a un proceso donde estamos construyendo y estamos, sí, construyendo distintos ambientes de aprendizaje para definir el cómo, ¿cierto? El cómo los niños pueden determinar ese desarrollo a partir de la música. En educación inicial, como ya te estaba indicando, es muy distinto la formación, hablemoslo así, musical, que se podría dar de pronto en primaria o en bachillerato, ¿cierto? Los ambientes de aprendizaje, para ir como un poquito más allá tu pregunta, es donde se generan unos espacios para el disfrute, ¿cierto? Eh, con el sonido. Entonces los niños a partir de ese disfrute sonoro, los niños a partir de la apropiación también de ciertos elementos o artefactos sonoros que podrían estar en ese espacio, los niños hacen ciertas actividades que parten desde la repetición, ¿cierto? La Ujú, modelación, de pronto la improvisación, porque los niños también a esa edad improvisan alrededor de ciertos estímulos sonoros que ellos también atienden. Entonces, a partir de todo eso que los niños van determinando en ese espacio, en ese ambiente de aprendizaje, el profesor va modelando, ¿cierto? Va modelando toda esa estructura alrededor de la emocionalidad del niño y alrededor como de inducir al niño a ciertos o a ciertos elementos o a ciertos espacios en esa realidad de ese aprendizaje, de ese ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en ese ambiente de aprendizaje, ¿qué se da? Se construye alrededor del sonido, se determina también el conocimiento con las cualidades sonoras. Los niños pueden aprender de pronto a discriminar auditivamente ciertos sonidos, también elementos o artefactos sonoros a partir de la manipulación del objeto, partiendo de su construcción, el elemento o el artefacto suena de tal manera, entonces los niños también aprenden a determinar todo eso. Y también desde esa apropiación con el sonido y del ambiente de aprendizaje, los niños también determinan una construcción o expresión a través del cuerpo, ¿cierto? Entonces no es solamente desde la parte cognitiva, desde esa realidad de distinguir a través del fenómeno del sonido, sino también que el niño puede atender ciertas manifestaciones sonoras a través del cuerpo, desde unas posibilidades también kinestésicas, ¿cierto? Entonces, eso es un trabajo que es muy arduo, ¿cierto? ah, Y parte también podríamos decir, de la experticia también del docente para poder enfrentar enfrentarse a estas realidades, ¿no? Con una población tan pequeña, ¿no? Un desarrollo inicial. ujú. Por aquí nos preguntan en el WhatsApp que cómo, por ejemplo, pueden los papás, los padres de los niños, estimularlos también desde su socialización más temprana, ¿verdad? Que es en el hogar. ¿Cómo estimular esas habilidades? Sí, es una pregunta muy, muy importante y muy reiterativa también. Yo tengo una hija, ¿cierto? Pero Ujú, yo siempre he estado muy motivado o más bien, de que
la primera aproximación real que podría determinar un niño sería con un instrumento de percusión. Creo que la estimulación a partir de elementos percutidos podría ser un estímulo inicial muy fuerte para poder llegar a otras instancias. Entonces, de pronto, en casa, tener un tamborcito pequeño o con cualquier elemento, hasta puede ser lo más básico, unas cucharas, donde se puedan percutir. Y los niños siempre están en son de repetir, de imitar, ¿cierto? Todo lo que hacen las otras personas. Todos estos ejercicios, estas actividades también moldean también la parte oral de los niños, ¿cierto? O sea, el desarrollo de la oralidad también es muy importante en ese aspecto. Entonces, si por ejemplo en la casa cogemos y percutimos un tambor y le decimos al niño que imite lo que yo estoy haciendo, por ejemplo con las palmas, ¿cierto? Puede ser 2 golpes y el niño repita esos 2 golpes, ahí estamos haciendo una estimulación a partir del ritmo, ¿cierto? Que el niño pueda también ejecutar un pulso, ¿cierto? Un pulso, por lo menos lo pueda regular. Es decir, un pulso es un sonido que va en tiempos regulares, ¿cierto? Que los golpes entre golpe y golpe son siempre los mismos. El ejemplo que nosotros traemos del pulso es el corazón. Entonces siempre este es el golpeteo y nosotros desde la educación inicial tendemos a que los niños siempre tengan esa regularidad en el pulso. Si los niños empiezan desde temprana edad a concebir esa regularidad en el pulso, se van a lograr cosas muy importantes en el desarrollo. También afianzar las palabras, por ejemplo, por decir algo, casa o mamá. Si el niño la música también, o todos esos elementos en cuestiones de la música también son interdisciplinares o transdisciplinares, como lo quieran determinar. Por ejemplo, todo el trabajo que nosotros construimos en el colegio parte de un objetivo. Es decir, esta actividad en música también se determina el desarrollo en la oralidad de los niños. Entonces, el ejemplo que yo les iba a poner, el niño puede repetir mamá, o puede repetir papá, o puede repetir casa, ¿cierto? Casa. Pero si el niño lo repite percutiendo algo, el tambor o las cucharas o la mesa o las palmas, eso es un trabajo muy fuerte para el desarrollo más adelante en los niños. Ejemplo, mamá, papá, casa, ¿sí? Entonces, todo eso se va también definiendo y hay muchas variaciones alrededor de todas estas actividades, pero volviendo a la pregunta, ¿cuál es la actividad en la educación inicial que pues, se pueden estimular desde casa? Es esa, con un elemento percutido, un instrumento de percusión, puede ser un tambor y empezar a hacer una estimulación temprana a los niños a partir de la percusión. Muy interesante, Juan, eso que nos expone. Eh, a propósito de, usted mencionaba el aporte interdisciplinario, la capacidad que tiene la música de poder dialogar con otros saberes, con otros ámbitos de conocimiento. Y hacia eso va la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos, bueno, usted ya lo dijo, ¿verdad? De estimular, por ejemplo, la adicción al cantar o qué sé yo, ¿verdad? ¿Cómo podemos en ese sentido interdisciplinario, aprender otras cosas a través de la música? Aprender, por ejemplo, el idioma, el español, el portugués o el inglés, aprender incluso otros ámbitos de saber, como la historia, la cultura, incluso, no sé, uno pensaría que está, digamos así, difícil, pero puede darse, no sé, aprender, por ejemplo, pensamiento lógico, Mm. matemáticas, en fin, ¿verdad? Tal vez si nos comenta un poquito sobre esa potencialidad que tiene la música de ayudarnos a aprender más de lo que consideramos que es solo lo musical, ¿verdad?
Sí, Luis Pablo. Bueno, no, igual muchas gracias por la pregunta, porque creo que aquí nos podemos también abrir un poquito al respecto de esa parte, porque, bueno, de una cosa yo sí estoy muy seguro y es de que los currículos hay que reformarlos a partir de toda esa práctica que, que hacemos, ¿no? Que hacemos los docentes en este ciclo inicial. La música anteriormente estaba muy concebida a simplemente enseñarles canciones a los niños, que los niños hicieran y repitieran estrofas, se movieran alrededor de rondas, pero sin ningún fin y sin ningún objetivo, ¿sí? Por ejemplo, toda la formación musical que yo tuve en la escuela fue esa, y ni contar en la educación inicial, ¿cierto? Donde la excusa era que la música o el dibujo o las artes escénicas eran de pronto perdón la palabra, pero era un relleno, ¿cierto? En ese aspecto curricular. Yo creo que hoy en día está cambiando mucho esa realidad, esa perspectiva, pero también debemos ser muy conscientes alrededor de que es un trabajo muy arduo, de que es un trabajo de mucha dedicación, poder conceder una transformación real para estos currículos. Lo que se está viendo en estos momentos, por ejemplo, acá en Colombia, es de que la educación inicial ya fue visibilizada a partir de que la parte artística es muy necesaria en los niños y hace alrededor de unos 10 años aproximadamente ya se están viendo maestros especializados, ¿cierto? Porque anteriormente también la música la dictaba el profesor de matemáticas, por ejemplo, o el profesor de sociales, que medianamente se sabía una canción, entonces se la ponía a repetir ahí a los niños. Desde hace unos 10 años se viene dando otras realidades donde los profesores ya vienen, ya llegan al preescolar, ya llegan a formar parte del profesorado preescolar con su formación especializada en música, en danzas, en artes plásticas o en teatro, ¿sí? En muchas instituciones hay hasta dos profesores especializados en artes, en otros uno, en el colegio donde yo estoy, pues estoy yo, y todas estas partes y todos estos aspectos curriculares también se han venido determinando. Eh, la enseñanza, la enseñanza interdisciplinar siempre debe estar dada, bueno, inter o trans, como la podamos definir nosotros, interdisciplinar o transdisciplinar, como se vaya a concebir también la actividad, ¿no? Yo vengo haciendo un trabajo también con unas compañeras en un proyecto de investigación en donde estamos, donde el trabajo es transdisciplinar, ¿no? Entonces estamos una profesora de lenguaje, una profesora que enseña lógico-matemática y yo, ¿cierto? Y hacemos todas las actividades pensadas e integradas para concebir ese desarrollo en el niño. Que la actividad parta para desarrollar la parte lógico-matemático del niño, la parte del lenguaje del niño y la parte de la experiencia sonora del niño, ¿cierto? Entonces hay muchos elementos ahí que se dan. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un trabajo que se hace para determinar el desarrollo o las habilidades orales en los niños. ¿Cuál es esa actividad rectora o motivadora alrededor de eso? Es que a partir de la música, ¿cierto? Los niños puedan determinar una escucha que se llama una escucha semántica, ¿cierto? Y a partir de esa escucha semántica, los niños puedan dar una organización lógica y coherente a un significado para después decirlo, verbalizarlo, ¿cierto? Entonces, a partir de la estimulación de ciertos sonidos, los niños dan una lógica, una secuencia alrededor de unas imágenes. Entonces, los niños escuchan un sonido, la asocian con una imagen
escuchan otro sonido, la asocia con otra imagen y ellos van memorizando cada una o van haciendo relación de cada una de ese sonido e imagen y después ellos, a partir de ese trabajo, va a ser mucho más fácil concebir una realidad oral en los niños, ¿cierto? Entonces, eso también es un proceso que se aparta o se desmarca un poco de esa noción tradicional de la enseñanza de la música, ¿cierto? Y se adhiere a una realidad interdisciplinar o transdisciplinar con un trabajo ya para desarrollar. Juan, me parece que en alguna ocasión habíamos conversado sobre el pensamiento crítico a través de la música, cómo por ejemplo en el caso de las rondas, cuando uno analiza las canciones que uno de niño repetía, ¿verdad? Y entonaba, y algunas de ellas tenían, bueno, uno en aquel momento tal vez obviamente no lo identificaba así, ¿verdad? Pero algunas establecían, por ejemplo, roles de género muy separados, ¿verdad? De lo que es papá, mamá y bueno, desde pequeño ya uno se le educaba en una línea de roles de género muy definida, ¿verdad? ¿Cómo uno a través de la música también puede estimular la criticidad para saber, por ejemplo, lo que estamos cantando, los temas que estamos abordando a la hora de una canción, por ejemplo? Sí, claro. Y lo que yo te decía anteriormente, esa parte yo creo que o esa realidad más bien práctica pedagógica se está haciendo apenas ahorita o se está logrando, ¿cierto? También podría ser por algunas realidades sociales que se están dando y se están generando en todo el aspecto político y social de los países, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a veces tendemos mucho en la educación inicial a que el niño no entiende nada, a que el niño, no, eso no se lo expliquemos o eso no, él no lo va a entender, él no lo va a comprender. Entonces ese era el imaginario o el real anterior, ¿cierto? Para las prácticas que hacíamos los profes. Yo creo que hoy en día eso se está cambiando. Lo que tú decías era que anteriormente las rondas, las canciones infantiles eran simplemente para repetirlas. ¿Mm? Ahí no había un elemento crítico alrededor del contenido lírico y nada así más profundo en cuestión que se podría determinar de que el niño pudiera argumentar algo en torno a la canción o en torno al contenido de una lírica, ¿cierto? Entonces, de lo que yo me acuerde, ¿cierto? En esa época a nosotros, no sé Luis Pablo si a ti también te pasó lo mismo con esa parte artística, pero por ejemplo a mí me hacían repetir una canción aquí que era muy conocida, que era La Iguana, o Sol Solecito, o bueno, en fin, cualquier otra canción, pero simplemente era para repetir. Ni siquiera había un trabajo de dicción, por ejemplo, de que, el niño tiene problemas de articulación o tiene dificultades fonológicas. Mamá, vamos a tener más cuidado. Yo creo que eran como otras realidades que se daban ahí. Luis Pablo, yo creo que hoy en día la práctica pedagógica se está transformando alrededor de eso. Y yo creo que también de una u otra forma las estéticas. Entonces las canciones que escuchan los niños hoy en día son distintas. Bueno, la industria de la música les presenta una cosa, ¿no? Que es el reggaetón, que es bueno, otras cosas que hay. Bueno, tendríamos que hacer otro programa para hablar de esto. Pero hablando ya propiamente de la educación musical o la educación infantil, yo creo que ya hay muchas propuestas pedagógicas muy interesantes alrededor de esto. Y las actividades que se gestan también con cada una de esas canciones es propiamente eso que tú estás diciendo. Los niños determinan un aspecto crítico alrededor del contenido de las letras. Los niños van más allá de ese aspecto profundo de las letras y pueden dar criterios o argumentar alrededor de algo, pero ¿por qué pasa esto en esta canción? ¿O por qué
Sí, donde siempre se preguntan los niños, y eso da también motivo para construir actividades alrededor de eso. Hay canciones que traen toda una historia, una narración, un cuento cantado o narrado. Eso cuando las canciones traen algo narrado, contado, a eso se le puede sacar jugo y jugo porque esas actividades son muy para los niños, además que les gusta mucho, ¿cierto? Y para los niños son muy, muy, muy motivadores. Entonces eso podría determinar ahí, Luis Pablo, eso. Sobre el tema de la motivación, ahora que lo tocabas al final, ¿cómo motivar a los niños que tal vez no tienen tanta habilidad para la música? Que por alguna razón de tipo cognitivo, o tal vez porque no hay una cultura musical en su casa, no sé, por algún X motivo se le complica el aprendizaje de la música. ¿Cómo poder potenciar a sus chicos también? El aspecto musical no puede determinar esos aspectos, ¿cómo los podríamos decir? No puede alejarlo. Es decir, la música no puede entrar dentro de ese criterio de encasillar de que de ninguno es capaz, ¿cierto? Yo creo que todas las actividades a partir del arte, la música, la literatura, las artes escénicas, la escultura, la danza, el teatro, ¿cierto? Todo se debe estructurar para que todos los niños aprendan, todos, absolutamente todos, partiendo de su realidad y su desarrollo. Hay unos que van más lento, hay otros que van más rápido, eso es un proceso, pero a tu pregunta que qué hacer con los niños que no tengan habilidades, yo creo que todos tenemos las habilidades y las habilidades no son propiamente musicales, ¿cierto? Las habilidades parten también desde la lógica matemática, desde la parte del lenguaje, desde la parte motora, ¿sí? Entonces los niños tienen que articular todo eso, o no los niños, el docente eh, tiene que guiar todo un proceso para que todo el desarrollo y las habilidades se desprendan o se valoren a partir de todas esas perspectivas, a no ser de que el niño tenga dificultades cognitivas o que el niño tenga, o sea, de pronto una población especial, como un síndrome de Down, o bueno, en fin, ahí hay que determinar otros criterios y otras actividades para poder determinar un desarrollo y un proceso para estos niños. Y quería preguntarte, tomando en cuenta la situación planetaria mundial que vivimos, que es la pandemia, ¿qué ha significado la pandemia en términos de desafío, de complicación, en lo que es el aprendizaje de la música? Sí, Luis Pablo. Bueno, creo que para todos, ¿no? Para todos ha sido como un desafío muy importante todo esto. Yo creería que nuestro rol también ha cambiado. mm, a partir de vernos en estas plataformas virtuales, y nuestras prácticas convirtiéndose en otras realidades y otras prácticas. Entonces creo que creo que para todos ha sido muy, muy, muy complejo y muy difícil. Desde la música, bueno, yo siempre me vi en el aula, ese espacio físico, con los niños haciendo unas actividades, y siempre llevaba las actividades o la planeación la determinada para estar en ese lugar y en ese contexto. Ahorita vernos en estas plataformas virtuales, pues me ha volteado toda la torta, ¿cierto? Y entonces me ha hecho planificar mis clases en otra realidad, en otras perspectivas, ¿no? Entonces, eso también ha sido muy motivante y muy desafiante,
porque a partir de ello he aprendido mucho, no solo desde mi experiencia con los niños, sino también con otros profes. Entonces, yo creo que el contexto y la realidad ha sido también muy motivador para poder conceder otras prácticas y para poder como determinar otras prácticas. Hombre, yo no sabía que se podía hacer esto con los niños y esto y es vivido a través de estas plataformas. Entonces, por ejemplo, algo que me costó muchísimo porque al inicio yo pensé que yo podía seguir dando mis clases como las daba en el espacio físico, en el aspecto virtual. Yo pensé que era eso, entonces yo trasladé todo para dar mis clases como las estaba dando allá y fue un total error, ¿cierto? Entonces con lo primero que yo me enfrenté fue con un aspecto que se da acá, que es la latencia, por ejemplo. La latencia son esos segundos de tardía o tardíos de comunicación. Es decir, cuando yo estoy hablando acá, la comunicación a ti te está llegando 2 o 3 segundos después. ¿Mm? Entonces, esa es la latencia. Entonces, a partir de eso, hay actividades que no se pueden determinar por esa dificultad de la latencia. ¿Mm? Que es algo que todavía lo están trabajando para poder conceder en estas plataformas de comunicación una realidad o una comunicación más efectiva, ¿cierto? Entonces yo no podía coger mi guitarra y empezar a cantar acá con la guitarra y que los niños repitieran todo lo que yo estaba cantando, ¿cierto? Porque no va a haber una comunicación. Entonces yo dije, uy, no, esto no puede ser. Claro, nos enfrentamos a esa realidad. Ahora, lo que yo te decía de cambiar la torta es que ya todo eso se tocó planificarlo de otra manera, ¿no? Entonces, lo que sí fue muy beneficioso y muy provechoso para el trabajo con los niños en estas plataformas fue los trabajos de escucha, por ejemplo. Eso sí fue grandioso, grandioso, grandioso con los trabajos con los niños en educación inicial. Y fue muy desafiante y muy motivador construir trabajos y planificar trabajos alrededor de la escucha por estas plataformas, por ejemplo. Entonces, eso fue como una construcción muy importante en ese aspecto, Luis Pablo. Ujú. Bueno, conociendo un poquito más tu trayectoria reciente, vemos que tenés una banda integrada por colegas del área también de la educación y que producen música para niños, ¿verdad? Es así. Smile Band es el nombre de la agrupación. Tal vez si nos comentas un poquito sobre qué es Smile Band, a quiénes le llega y qué tal ha sido la experiencia del trabajo con los chicos. Sí, Luis Pablo. Bueno, es un proyecto que se concedió alrededor de unos 3 años largos. Fue un proceso de planificación también muy, muy importante. Fue construido con otros 3 colegas, somos 4 profes investigando alrededor de todo ese proceso. En realidad, el proyecto como tal con nombre lleva 3 años, pero todo el proyecto lleva mucho tiempo. Entonces, porque son colegas que yo los conozco desde hace alrededor de unos 10 años, entonces ya hemos venido o veníamos trabajando en muchos aspectos con eso. Desde hace 3 años largos iniciamos un proceso de proyecto como tal, como grupo, como banda musical, para darles a los niños otros insumos alrededor de la música y especialmente de la estética o las estéticas. Los niños vienen escuchando, en la industria de la música les presenta a los niños muchos ritmos, muchos sonidos, ellos cantan ciertos géneros y nosotros lo que hicimos fue como aprovecharnos de eso para construir el proyecto. Eh, las canciones como tal son canciones que fueron construidas en aula con los niños. La mayoría de ellas fueron
puestas en marcha en los colegios y también, pues como te decía, los niños participaron de esas composiciones como tal. Lo que hicimos nosotros fue determinar todo un proyecto, todo un trabajo de campo alrededor de ese estudio con los niños en aula, con trabajo con niños de preescolar, educación inicial y primaria, y a partir de eso empezamos a definir 11 temas, 11 canciones que las trabajamos con rock y con pop, con el género como tal, ¿cierto? No es que los niños intervengan en las canciones, sino que nosotros somos los que cantamos, es decir, nosotros tenemos el formato de rock, que es guitarra eléctrica, bajo, batería, y tenemos un controlador MIDI, un teclado, y la voz, y a partir de eso nosotros empezamos como a dar como todos los arreglos musicales a partir de todas las composiciones que se hicieron con los niños. Todas las canciones traen un insumo pedagógico y traen actividades también para desarrollar con los niños. Entonces, no son solo las canciones, sino que las canciones son una excusa para hacer un trabajo más profundo con los niños, que eso también lo estamos trabajando mejor para poder presentarlo a toda una comunidad, ¿no? Entonces, por ahora, ¿en qué etapa estamos? Estamos en la etapa de finalización de un disco. Hay mucha expectativa también porque acá en Bogotá también muchos colegios se han vinculado también con ese trabajo, con las canciones que hacemos como banda. Entonces eso para nosotros ha sido muy importante. A nosotros nos mandan videos alrededor de canciones. Mire, estamos trabajando esta canción y estamos haciendo estas actividades con la canción del elefante, por ejemplo. Mire, la canción Superman, estamos trabajando esto, le enviamos evidencias y a nuestro correo nos llegan evidencias, muchas evidencias alrededor de actividades que hacen acá en los colegios. Y a veces nosotros decimos, pero ¿de dónde se consiguen las canciones si nosotros no, o sea, no tenemos, todavía no ha salido un disco, todavía, o sea, todavía está en ese proceso, pero de todo lo que hemos compartido por redes, las mismas personas como que van bajando algunos audios y los trabajan en sus colegios. Nosotros hemos compartido también por redes sociales algunas actividades y esas mismas actividades también las han replicado en otras instituciones. Entonces ese es el trasfondo, ese es como el propósito, el pretexto, es de que las canciones sirvan para hacer todo ese cometido, toda esa realidad en cuestión pedagógica, que los niños estén empapados como de otras estéticas sonoras, como de otras líricas, de otros sonidos, de otras manifestaciones, ¿cómo se dice? Realidades líricas o contenido lírico, ¿cierto? Entonces, eso, porque nosotros en las canciones somos muy metafóricos también, y a partir de la metáfora se puede también hacer mucho trabajo con los niños alrededor de esto. Entonces, es eso, pues los que quieran visitar también nuestras redes sociales, nos pueden buscar como Smile Bank, que traduce algo así como explosión de sonrisa. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también tenemos un canal en YouTube donde también pueden escuchar y ver también participaciones. Vamos a estar en un festival ahorita en México, Luis Pablo. Bueno, cuéntanos un poco más de eso. Vamos a estar en un festival ahorita en México, pues acá en Colombia. No sabía que en México también el Día del Niño era a finales de abril. Entonces eh, nos invitaron para un evento, obviamente es todo streaming, pero vamos allá a estar compartiendo con nuestros videos, pues en el evento allá con algunos otros grupos también que hacen lo mismo, ¿no? Que hacen música para niños. Pero, a ver si comprendo bien, ¿será transmitido vía Streaming, virtualidad?
Vía streaming, Sí, ok. sí, es transmitido, pues lo que hacen regularmente lo que hacen regularmente em, los eventos como tal es de que los artistas mandan sus videos y hacen la participación con sus videos ya pregrabados. A veces otros hacen la transmisión en vivo, pero ese ya es como mucho más complejo de hacerlo. Eso requiere como una logística más tremenda. Entonces, no, por ahora el cometido del evento es, nos piden los videos pregrabados y se envían y se transmite en vivo, vía streaming, allá ellos con sus plataformas y simplemente hacen presentan los videos de los artistas. Ok, muy bien. Juan, yo sé que tal vez no es directamente el ámbito de trabajo tuyo, ¿verdad? Pero quisiera preguntarte sobre cómo imaginarías también aprender música en un museo. Nosotros justamente somos un museo, Museo de Cultura Popular, ¿verdad? Donde la música es otro de los aspectos que consideramos patrimonio, patrimonio inmaterial, que goza de un valor, de una importancia sumamente relevante y tal vez tu punto de vista como experto en música, ¿cómo verías vos la inclusión de la música como actividad, como parte de lo que se ofrece al público dentro de un museo? En términos generales, ¿no? Sí, mi madre, pues a mí me parece que los museos son un espacio muy enriquecedor no solo para conocer toda la parte de la museología, ¿cierto? Con todo lo que se determina en el contexto como tal, sino también desde la parte educativa. Entonces, yo creo que la música, no solo la música, sino cualquier arte, ¿cierto? Puede tener una vinculación muy importante en ese sentido. Por ejemplo, aquí en Colombia, algo que me ha parecido muy loable y muy bonito es la música en los museos y también la música en los museos, pero de una manera reparadora, ¿cierto? A partir de todo el conflicto que se ha dado armado. Entonces, la música ha llegado hasta esos recintos y allí se han mostrado de pronto todas estas realidades a partir de pronto puede ser narraciones de personas que han sufrido toda esta parte del desplazamiento forzado por el conflicto armado y demás, o que también han sufrido pérdidas con el conflicto, ¿cierto? Ahorita pues estamos con lo que es la vinculación de todo el tratado de paz, ¿cierto? Pero, pero es algo muy arduo. En los museos se está trabajando eso y se está dando a partir de lo que es la reparación, la no repetición, ¿cierto? A partir de todos estos aspectos de paz y reconciliación. Y la música ha sido parte importante y real de todos estos insumos, inclusive los mismos desmovilizados, guerrilleros, también han puesto de manifiesto a partir de la música muchas de sus experiencias, contadas, narradas a través de la música. Entonces, creo que son elementos muy importantes que se pueden determinar y se pueden dar, partiendo también del contexto y de las realidades también que se pueden vivir en los países, ¿no? En Costa Rica no sé cómo se podría dar esa vinculación en términos del museo, pero desde un aspecto también antropológico se podría determinar, por ejemplo, conocer las distintas comunidades, sociedades, de pronto afrodescendientes o indígenas alrededor de la música y presentarlas también o dar un desarrollo de contexto, de realidad, desde un aspecto social, político, económico, con la música, ¿cierto? Yo creo que se podría dar mucha participación real con los museos
y en los museos desde lo artístico. Ujú. Sí, no, y también nosotros observamos al museo como un lugar de aprendizaje, ¿verdad? Como un espacio educativo y la música como un recurso educativo que viene a enriquecer todavía más el quehacer de los museos. Y Claro. bueno, ya nos vamos acercando al final de la entrevista, Juan, pero quisiera tal vez que nos regalaras una reflexión sobre la importancia de la música para tener calidad de vida. O sea, ya viéndolo de un plano así como más amplio, saliéndonos propiamente de la esfera de la educación inicial, sino verlo ya desde la perspectiva más general de todas las personas o de las personas que se sienten más afines a la música. Lo que significa la música como un recurso que hace, bueno, que la vida de las personas sea más llevadera, sea mejor, que pueda dar también un espacio liberador. Ahora que hablabas un poquito del tema Mm. de la reparación, lo que implica la música en términos de calidad de vida. Sí, Luis Pablo, pues yo creería que la música puede dar muchos insumos alrededor de la parte emocional, ¿no? Ya creo que propiamente dicho, hablando desde tu, o hablando más bien desde tu pregunta de la calidad de vida, ¿no? Yo creo que si una persona tiene un equilibrio emocional, podría dar cuenta de mucha calidad en su parte de desarrollo humano. Y a partir de esto también se podría dar mucho desde la calidad de vida que puede definir o definirla. Entonces, yo pienso que la música puede dar muchos insumos, eh, conociendo también todos esos elementos sociales, políticos, porque es que eso también lo permea mucho la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que el contexto en el que vivimos, por ejemplo, acá en Colombia, muchas personas a veces se ven abocadas a un desequilibrio emocional muy fuerte. Y la música también creo que trae unos elementos muy motivadores para poder dar como equilibrio a todo ese aspecto emocional en las personas. Yo creo que la industria de la música no ayuda mucho, ¿cierto? Con todo lo que escuchamos nosotros en radio, bueno, en televisión, ¿cierto? Porque eso trae creo que trae otros propósitos. Pero si de pronto nosotros eh, pudiéramos guardar un equilibrio emocional fuerte, así sea con cantando. Cuando nosotros, por ejemplo, cantamos en el baño, creo que también yo creería que es falso la persona que no diga que no, aunque sea un tarareo, aunque sea una línea melódica, algo que recordó que lo pueda tararear. Yo creo que todos lo hemos hecho. Y yo creo que esa parte de construir, de tararear, de susurrar algo, de expresarlo melódicamente o decirlo cantado, eso trae elementos muy fuertes emocionales y una carga emocional muy fuerte. Y eso puede también guardar cierto equilibrio en las personas. Cuando, por ejemplo, una madre le susurra al recién nacido o le está cantando una canción de cuna, eso guarda, eso te trae unas connotaciones muy fuertes en el recién nacido, ¿sí? Y ahí hay una comunicación también. Yo creo que esos lazos no se pierden y yo creo que uno también guarda, así uno esté viejo, esté anciano, yo creo que eso trae una carga emocional muy fuerte. El cantar algo, el cuando sentirse uno como agobiado o de pronto susurrar algo cantado o decirlo cantado, eso creo que guarda mucha riqueza emocional y puede también. Hay otros elementos que podría decirte acá, pero yo los desconozco, que es, por ejemplo, con la musicoterapia, ¿no? Que ahí hay otras, se pueden entregar otras facultades. Entonces, los sonidos como terapia o como medicina. Pero bueno, eso trae otros elementos ahí que yo desconozco.
Sí, no, muchísimas gracias, la verdad, y qué bueno este espacio de poder conocer tu trabajo, tu experiencia y bueno, todo lo que nos has aportado en este inmenso y maravilloso mundo de la música, muy claramente orientado hacia lo que es la educación infantil, pero creo que no solo para los niños, para nosotros los adultos también Mm, representa, creo yo, una herramienta muy útil para la vida. Y ya, para cerrar la entrevista, quisiera, bueno, en esa línea última que vos comentaste sobre lo que vive la gente en esos tiempos, el equilibrio, el estrés y todo eso, ¿verdad? La necesidad de poder tener algún equilibrio emocional en medio de todo lo que vivimos. La pandemia, una de las cosas que ha traído justamente afectación en la salud mental de muchas personas. mm, No es solo la salud, digámoslo así, en el aparato respiratorio y todo lo que hemos visto del COVID, sino también esto, ¿verdad? El equilibrio emocional, lo que vos decías. La mm. música como una estrategia que podría ayudar a que las personas tengan un balance y puedan afrontar mejor esos tiempos de pandemia. Sí, es real, Luis Pablo. Yo creo que todos los países y especialmente los países en los que vivimos, Luis Pablo, que son, bueno, que tienen unas realidades muy difíciles y hay poblaciones que la están sufriendo mucho. Acá en Colombia hay cierto sector donde la población no aguanta más, entonces yo creo que lo que tú dices, guardar un equilibrio emocional creo que es muy importante. Creo que decirlo es muy fácil, ¿no? Pero hacerlo, yo creo que ahí trae como otras connotaciones, pero hay que intentarlo. Por lo menos si se guarda ese equilibrio emocional, podríamos tener más facultades como para hacer otras cosas. Entonces, yo creería que eso es importante. Y creo que no solo la música puede ayudar a eso, sino también lo que nos guste hacer, ¿cierto? Si a mí me gusta pintar, por ejemplo, eso puede ser una terapia muy bonita y muy importante para hacerlo. Si me gusta contar chistes, por ejemplo, busco a mi papá, a mi mamá y le cuento unos chistes. Si de pronto me gusta salir a caminar, por ejemplo, eso yo lo hago. Entonces, siempre que me siento como un poco como agobiado, estresado, porque a veces hay mucho trabajo, ¿sí? En este aspecto virtual, lo que hago es darle una vuelta a la manzana aquí alrededor del conjunto donde yo vivo y me disperso un poco, ¿cierto? Entonces, creo que son estrategias como para guardar ese equilibrio que tú dices, Luis Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Repito, ha sido un gran honor, ha sido una gran alegría poder conversar con vos en este espacio. Esperamos que este programa lo puedan disfrutar, si no ahora, más adelante. Amigos, conocidos, estudiantes tuyos, gente que conoce tu trabajo allá en Colombia y bueno, también en otras partes de América Latina, ¿verdad? El programa El Museo Dialoga está disponible para que vaya más allá de lo que son las fronteras. Y en ese sentido, bueno, nada más comentarles, este es un espacio producido por el Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Se despide su servidor, Luis Pablo Orozco Varela. Nos veremos en una próxima edición del Museo Diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Luis Pablo.